última medición de inflación en Bahía Blanca, la medición que hizo el CREVA, porque en el mes de septiembre la inflación fue del 6%, un número bastante alto, teniendo en cuenta lo que venía sucediendo hasta antes de las PASO, con una inflación que venía bajando y que claramente subió en el mes de septiembre. Y para conocer algún detalle más de esta inflación, tenemos en línea a Gonzalo Semilla del CREVA. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, bueno, un número muy alto el de la inflación de septiembre, ¿no? Sí, ya te estaba escuchando. Sí, efectivamente, 6% es un número altísimo. Digamos, para tener alguna referencia, digamos, una vez se compara, no queda otra que uno compara siempre los niveles tan elevados que tenemos los argentinos con respecto a otros países, a los cuales consideramos normales. Por ejemplo, a ver, si uno va a un país del primer mundo, que es Estados Unidos, nosotros triplicamos la inflación que tiene Estados Unidos, pero anual. Estados Unidos tiene un 2% anual como mucho y nosotros tenemos 3 veces más en un mes. Ahora, si querés no irte a países del primer mundo como Estados Unidos, querés irte a países colegas, sí, vos mirás a Perú o mirás Chile y tendrán 3-4% anual. Es decir, claramente estamos fuera de foco cuando comparamos estas estadísticas a nivel internacional y lamentablemente muchas veces nos acostumbramos porque decimos, bueno, un número alto, realmente es terriblemente alto, 6% es enorme. El último dato que fue otro 6% fue en octubre del año pasado, no hay que irse muchos años atrás. Hace menos de un año tuvimos también un 6% como consecuencia también de la devaluación ocurrida en agosto. Fíjate cómo son los momentos, cómo se repiten. Agosto, fines de agosto del año pasado tuvimos una gran devaluación, en octubre un 6%. Acá tuvimos mediados de agosto una gran devaluación de nuestra moneda, en septiembre un 6%. Y la inflación interanual estamos, digamos, de octubre del año pasado a septiembre de este año, casi en un 52%. Son números realmente muy altos y complicados porque bien sabemos que este gesto repercute en los bolsillos de la gente. Y pensando en el rebote de la devaluación tras las PASO, ya septiembre mostró un número altísimo, octubre, ya pensando en el mes que estamos viviendo, ¿va a seguir en esta línea? Mirá, yo creo que debiera debiera ser menor. Digamos, a nuestro juicio, a nuestro entender, este 6% fue un pico, y que ahora debería estar por debajo, pero quizás encontrándose en valores de alrededor del 4,5, que siguen siendo números altos. Quizás, digamos, incluso hasta es difícil pronosticar, porque depende de que la moneda se mantenga por lo menos hasta fin de año en los valores en los cuales está. Claro, el tema es que a finales de octubre tenemos otra elección, ¿no? Y pensando lo que pasó en la elección pasada, no sabemos qué puede pasar, ¿no? Bueno, sí, digamos, lamentablemente vivimos con incertidumbre los argentinos, incertidumbre que se traduce en desconfianza. Cuando dicen no creemos en nuestro país, no tenemos muchas incertidumbres. Después los escenarios pueden ser múltiples, porque si uno dice, bueno, en las PASO una diferencia del 15, 16, 7%, si se mantiene, ¿por qué debiera haber un cambio brusco en el valor de la moneda? Porque uno podría decir, ya ocurrió, será un candidato virtualmente presidente, pero eso no es una respuesta que yo pueda darles, porque depende también de las expectativas del mercado, digamos, y en nuestro caso no controlamos el mercado. Entonces, incluso si la diferencia en vez de ser 14-15 fuera del 20, bueno, ¿qué puede pasar? Y la verdad que no lo tengo con precisión, porque en esta transición o entre las pasos y la primera vuelta, dentro de un par de semanas, ya, digamos, el candidato opositor ya ha tenido reuniones con empresarios, con la Unión Industrial, con el sector del campo, incluso alguna comunicación con el fondo, mucho más pronunciado que por ahí con otro candidato que ha sacado menos votos. ¿Es entendible que en un país el resultado de una elección pegue tan directamente en la cotización de una moneda como pasa acá en Argentina? Bueno, a ver, no es normal, porque si uno analiza el resto de los países, incluso con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, las monedas se mueven, digamos, si uno sube los aranceles, y Estados Unidos le sube los aranceles a China, hay un movimiento en los mercados emergentes, pero no tan bruscamente. Y también hay
ruidos políticos en los países. En Italia había renunciado el presidente y sin embargo la moneda no tuvo una gran, digamos, obviamente no tenés una moneda propia porque es el euro y es la moneda común de la Unión Europea, pero no es que quebró el Estado, ni tuvo ningún otro cimbronazo importante, ni cayó la producción, ni la desconfianza se fue digamos, por el piso. Es acá, somos los argentinos, porque somos complejos, evidentemente a nivel cultural, y a veces cuesta pensar en el largo plazo y ir hacia un mismo objetivo, y hay guerras internas políticas que son difíciles de desterrar. Uh-huh. ¿Qué panorama avisorás de acá a fin de año? A nivel general, sí. Mirá, a ver, en cuanto a crecimiento, digamos, lo que podría llegar a ser una reactivación, estamos muy lejos de eso. Creo que acabamos de postergarla mínimamente un año, esa reactivación, por la cuestión de la gran devaluación que tuvimos, una caída en las reservas bastante importante que hay que mantener, difícil de recomponer, pero por lo menos mantener y que no siga cayendo. Uh-huh. Y eso tiene que ver con la confianza que uno logre en el correr de los meses. Mantener la moneda, es imprescindible mantener el valor de la moneda, posiblemente eso sea a través de más controles en el movimiento de los capitales. También ha habido retiros de dólares, depósitos en dólares. Todo lo que se retire afecta al mercado financiero, cambiario, y después, obviamente, el productivo ya está afectado de hace un año, un poco más de un año. Es decir, yo veo un segundo año consecutivo de caída del Producto Bruto, prácticamente no estoy diciendo ninguna novedad. El dólar, espero, pero eso es más un deseo de que se mantenga estable, siga quien siga. Y después, nada, hay que esperar a ver cuáles son las medidas de quién va a venir, que no sabemos todavía con certeza porque los argentinos somos complicados. Muy bien. Muchas gracias, Gonzalo, por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Gonzalo Semilla, representante del CREVA, hablando sobre estos números que nos golpean directamente. La inflación de septiembre fue